El Yoga del Bhagavad Gita. Autor: Paramahansa Yogananda. Narrador: Glenda. Capítulo 6 de la segunda parte. El refugio permanente en el espíritu por medio de la meditación yógica. La verdadera renunciación y el verdadero yoga dependen de la meditación. El bendito Señor dijo: es un verdadero renunciante y también un verdadero yogi aquel que ejecuta las acciones prescritas y las acciones espirituales, karyam y karma, sin desear sus frutos, mas no quien no lleva a cabo ninguna ceremonia del fuego, sacrificio, ni el que abandona la acción. Comprende, oh Pandava Arjuna, que aquello que las escrituras denominan renunciación es lo mismo que el yoga. Pues quien no ha renunciado al motivo egoísta, sankalpa, no puede ser un yogi. Para el muni que desea lograr la ascensión, se dice que su senda es la actividad meditativa, karma, que conduce a la unión divina, yoga, y cuando ha dominado este yoga, se dice que su senda es entonces la inacción. Se afirma que ha alcanzado la absoluta unión del alma con el espíritu aquel que ha superado el apego tanto a los objetos de los sentidos como a la acción, y que está libre de los designios instigados por el ego. La transformación del pequeño ser, el ego, en el ser divino, el alma. Que el hombre eleve el ser, el ego, por medio del ser, que el ser no se degrade, envilezca a sí mismo. En efecto, el ser es su propio amigo y el ser es su propio enemigo. Para aquel cuyo ser, el alma, ha conquistado el ser, el ego, el ser es el amigo del ser, mas, en verdad, el ser se comporta hostilmente como un enemigo con el ser que no se ha doblegado. El sereno sabio que ha logrado la victoria sobre el ser, el ego, se halla siempre afianzado en el Ser Supremo, el Espíritu, ya se encuentre ante el frío o el calor, el placer o la aflicción, el elogio o la censura. Se afirma que está unido de modo indisoluble al espíritu aquel yogi que se halla felizmente absorto en la verdad y en la realización del ser. Inmutable, conquistador de los sentidos, considera de igual valor un terrón, un guijarro o una pepita de oro. Es un yogi supremo aquel que contempla en forma ecuánime a todos los hombres, benefactores, amigos, enemigos, extraños, mediadores, personas odiosas, parientes, virtuosos e impíos. Consejos de Krishna para practicar con éxito el yoga. Libre de los deseos persistentes y de las ansias de posesión, con el corazón, las olas del sentimiento, bajo el control del alma, mediante métodos yógicos de concentración, retirado en soledad, en un lugar tranquilo, el yogi debe tratar constantemente de unirse con el alma. El asiento del yogi, colocado en un lugar limpio, debe ser firme, no inestable, ni muy alto ni muy bajo. Se cubrirá primero con hierba kusha, luego con una piel de ciervo o de tigre y después con una tela. Sentado en ese asiento, con la mente concentrada en un punto y poniendo bajo control los sentidos y las actividades de la facultad imaginativa, chitta, el sentimiento, el poder de visualización, habrá de practicar el yoga para purificarse. Manteniendo con firmeza la columna vertebral, el cuello y la cabeza en posición erguida e inmóvil, el yogi enfocará la mirada en el punto donde comienza la nariz, el entrecejo, y no mirará en ninguna otra dirección. Con serenidad y sin temor alguno, con perseverancia en la práctica de brahmacharya, con la mente bajo control, con los pensamientos centrados en mí, el yogi debe sentarse y meditar en mí,
como su meta final. El yogi que se gobierna a sí mismo, que controla por completo su mente y, de este modo, mantiene su alma absorta en la incesante unión meditativa con el espíritu, alcanza la paz de mi ser, el nirvana final, la liberación. Oh Arjuna, ni el que come en exceso, ni el que come muy poco, ni el que duerme demasiado, ni el que duerme escasamente, alcanzan el éxito en el yoga. Aquel que come, se relaja, trabaja, duerme y permanece despierto con la apropiada regularidad, descubrirá que el yoga es el destructor del sufrimiento. ¿Cómo lograr el dominio de sí mismo y el control de la mente? Cuando chitta, sentimiento, se halla por completo subyugado y calmadamente establecido en el ser, se dice que el yogi, liberado así del apego a todo deseo, está unido a Dios. El símil de una llama que no oscila en un lugar a resguardo del viento puede emplearse para hacer referencia al yogi que ha conquistado el sentimiento, chitta, mediante la práctica de la meditación en el ser. El estado de perfecta tranquilidad del sentimiento, chitta, que se logra a través de la meditación yógica, en el cual el yo, el ego, se percibe a sí mismo como el ser, el alma, y se halla satisfecho fijo en el ser, el estado en el que el inmesurable gozo que trasciende los sentidos llega a ser conocido por la inteligencia intuitiva que ha despertado y en el cual el yogi permanece entronizado para nunca más ser apartado de él. El estado que, una vez descubierto, el yogi considera como el más valioso de todos los tesoros, pues, establecido allí, él se torna inmune incluso a la más intensa aflicción. Ese estado se conoce como yoga, el estado exento de dolor. La práctica de yoga debe, por lo tanto, llevarse a cabo con determinación y con una actitud invulnerable al desaliento. Abandona sin excepción todo anhelo que surja de los sankalpas, forjar planes egoístas y, concentrando la mente, controla por completo los órganos y facultades sensoriales y su contacto con los ubicuos objetos de los sentidos. Con el discernimiento intuitivo, saturado de paciencia, liberando la mente de todo pensamiento y manteniéndola absorta en el alma, el yogi alcanzará en forma paulatina el estado de serenidad. Toda vez que la voluble e inquieta mente se extravíe, cualquiera que sea la razón, debe el yogi retirarla de las distracciones y volverla a poner bajo el exclusivo control del ser. El yogi que ha logrado aquietar la mente y controlar las pasiones por completo, liberándolas de toda impureza y que es uno con el espíritu, en verdad ha alcanzado la bienaventuranza suprema. El yogi libre de toda impureza y que consagra incesantemente el ser a la actividad del yoga, la unión divina, logra con facilidad la bendición de fundirse de continuo en el espíritu. Con el alma unida al espíritu mediante el yoga, percibiendo la misma esencia en todas las cosas, el yogi contempla su verdadero ser unido al espíritu en todas las criaturas y a todas las criaturas en el espíritu. Aquel que me ve en todas partes y contempla todo en mí, nunca me pierde de vista, y yo jamás le pierdo de vista a él. Permanece por siempre conmigo aquel yogi que, sea cual sea su modo de existencia, está anclado en la unión divina y percibe que yo me encuentro en todos los seres. Oh Arjuna, el mejor de los yogis es aquel que siente, como si fuese propio, el sufrimiento o el placer de los demás. La promesa del Señor, el yogi que persevera conquista finalmente la victoria. Arjuna dijo: Oh Madhusudana, Krishna, debido a mi inquietud, no percibo el efecto perdurable del yoga de la ecuanimidad que me has relatado.
En verdad, la mente es inestable, turbulenta, poderosa y obstinada. Oh Krishna, considero que la mente es tan difícil de dominar como el viento. El bendito Señor dijo: Oh Mahabajo, guerrero de los brazos poderosos Arjuna, sin duda alguna, la mente es voluble y muy ardua de gobernar, pero a través de la práctica del yoga y el desapasionamiento, oh hijo de Kunti, Arjuna, la mente puede, no obstante, ser controlada. Esta es mi promesa. Aunque para el hombre indisciplinado la meta del yoga es difícil de alcanzar, aquel que se domine a sí mismo, esforzándose mediante los métodos apropiados, lo logrará. Arjuna dijo: Oh Krishna, ¿qué le ocurre a la persona que no tiene éxito en el yoga, aquella que con devoción se ha esforzado por meditar, pero ha sido incapaz de controlarse porque su mente se distrae sin cesar durante la práctica de yoga? Parece el yogi como una nube que se disipa si no encuentra el camino hacia el Brahman, espíritu, y como consecuencia carece del refugio divino y se hunde en el engaño al desviarse de ambos senderos, el de la actividad correcta y el que conduce a la unión con Dios. Te ruego aclarar para siempre todas mis dudas, oh Krishna, pues solo tú puedes desvanecer mi incertidumbre. El bendito Señor dijo: Oh Arjuna, hijo mío, el que lleva a cabo buenas acciones jamás sufre destrucción, bien sea en este mundo o en el más allá. El infortunio no se abate sobre él. El yogi que ha caído consigue entrar al mundo de los virtuosos y permanece allí durante muchos años. Posteriormente, renace sobre la tierra en un hogar bueno y próspero. O puede reencarnarse en una familia de yogis iluminados, pero, en verdad, tal nacimiento es muy difícil de lograr. Allí, oh Arjuna, recobra el discernimiento yógico adquirido en su anterior existencia y se esfuerza con mayor ahínco por alcanzar el éxito espiritual. El poder de la práctica previa del yoga es suficiente para impulsar al yogi en su senda ascendente. Incluso un entusiasta estudiante del mero yoga teórico se encuentra mucho más avanzado que quien solo lleva a cabo los ritos externos de las escrituras. Siguiendo diligentemente su sendero y habiéndose perfeccionado mediante los esfuerzos realizados a lo largo de muchos nacimientos, el yogi se purifica de todo pecado, imperfección kármica y finalmente conquista la suprema bienaventuranza. El yogi es superior a los ascetas consagrados a la disciplina corporal, superior incluso a quienes siguen la senda de la sabiduría o la senda de la acción. Sé tú, oh Arjuna, un yogi. A aquel que con devoción permanece absorto en mí, con su alma inmersa en mí, le considero entre todos los yogis como el más equilibrado. Om Tat Sat. En el Upanishad del sagrado Bhagavad Gita, el discurso del Señor Krishna a Arjuna, que es la escritura del yoga y la ciencia de la unión con Dios, este es el 6º capítulo denominado Dhyana Yoga, la unión por medio de la meditación. Fin del capítulo 6. Próximo capítulo, capítulo 7, la naturaleza del espíritu y el espíritu de la naturaleza.